Padre. Pasas. No sale eso en la... A ver, paso yo. Bueno, Venga. ponte donde quieras. A ver, como tú quieras. ¿Traes algo? Ya no sale ella. ¿Cómo que Pero no? te has cambiado. Ah, Alberto, por Dios. Ahora. bueno, tú cuenta lo que quieres. Bueno, primero buenas tardes a todos y agradecer a Alberto que ha escrito este libro para que no perdamos la memoria de lo que ha pasado realmente en Asturias y en España entera. Bueno, yo más que nada voy a contar mis vivencias, que yo era una niña y mi padre fue el que cayó preso, ¿no? A ver, yo recuerdo cuando era niña, cuando mi padre cayó en el 58, yo tenía 6 años, pero claro, yo lo recuerdo perfectamente, los golpes que daban en la puerta y despertamos todos, vivía un tío conmigo en casa, bajamos, ¿no? La policía que venía a buscar a Villa, llamaba, al Pertegal, los llamaban, porque eran de un pueblo de Pertegal, mis padres. Y entonces, bueno, llevaron a mi padre preso. Y cuando salió el juicio en Madrid, pues le pidieron 25 años de cárcel. Mi madre cuando vino a Sama, o a donde vivíamos, al lado de la Jueca, era un barrio que se llama La Sierrota, pues venía enferma de pensar que 25 años de cárcel si los iba a cumplir. Y bueno, pues ahí empezó en realidad la lucha de las mujeres en Asturias, porque hubo mucha solidaridad de parte de las mujeres. Yo estoy un poco nerviosa, Bueno, porque no me puedo hablar en público. Pues entonces, después de todo esto, mi padre antes de caer preso iba en casa, escuchaba la Pirenaica, él y un hermano y un vecino, que era del PC también. Y yo era pequeña, pero yo sabía buscarla. Entonces, cuando mi padre cayó preso, ellos no sabían buscarla, se la buscaba yo. Venían igual a escuchar la Pirenaica porque era la única radio que había en todo el barrio, que eso era un barrio apegado a la Juécara, a la barriada. Y pues yo la buscaba y y escuchamos la Pirenaica, las noticias. Luego, cuando salió el juicio de mi padre, mi madre casi se muere pensando que le pedían 25 años de cárcel solamente por haber hecho una huelga en la mina, que él trabajaba en el fondón porque se había matado un minero y entonces se negaron a entrar al pozo y hicieron huelga. A ver, ¿qué más? Tengo que apuntarlo, ¿eh? Entonces mi madre pues no tenía trabajo, el que trabajaba en casa era mi padre. Y un tío que vivía con nosotros, pero él lo gastaba en borracheras y no teníamos pana. Había mucha solidaridad, el partido recogía dinero, pero bueno, había que buscar trabajo también, porque no era solo depender que el partido te iba a mantener, que no te mantenía, te daba una ayuda. Mi madre entonces buscó trabajo. Y primero estuvo repartiendo leche por las casas con un carro de esos que andaban por la calle. Y un día, después de ir ya meses repartiendo leche, tocó una puerta y salió el Cabo Pérez. Y el Cabo Pérez, que la vio, claro, las conocía, de Sama, dijo: no queremos más leche, no vengan más. Y total, que quedó sin trabajo, porque la dueña de que repartía la leche dice: no, es que me vas a quitar la clientela y no puede ser. Pues quedó sin repartir leche. Entonces buscó un vecino de allí de Sama, que conocía también a mi madre. Le dijo: mira, en el ambulatorio necesitan gente, acaba de abrirse y para la limpieza y todo eso seguro que te cogen, vete y pregunta por fulano. Pues mi madre fue. Siempre me llevaba con ella a todos los sitios a rastro. Yo tenía 6 años, pero a todos los sitios iba. Y bueno, le dijo eso, que venía a buscar trabajo, que le habían dicho que allí necesitaban mujeres para la limpieza, y iba de parte de ese amigo, que era amigo de este. Y le dijo: mire, si usted fuera viuda, le daríamos el trabajo, pero preso político, ¿qué va? Y entonces dijo mi madre: mira, del cementerio no se sale, pero de la cárcel sí. Y bueno, se quedó sin trabajo, porque no había manera. Y entonces se dedicó a criar cerdos y gallinas, porque vivíamos en un barrio que teníamos terreno detrás. Y bueno, de eso vivíamos y de la ayuda de la solidaridad. Ahora voy a explicar lo de la solidaridad. En esa época, ya en los años 58-60, había ya mucha solidaridad. En Asturias, por lo menos en Langreo. Mandaban del extranjero dinero y ropa, sobre todo, y comida en lata, vamos, para que no se estropeara. Y entonces Anita, Tina y mi madre se encargaban de repartir. Tina al hada y a la felguera, y mi madre
No, Tina y mi madre en la Juécara y en Sama, y Anita en la Felguera y en Lada. Y bueno, pues ellas repartían, y eran las que se encargaban de repartir los mundos obreros. Esto de los mundos obreros os voy a contar una historia que... verás. Mi madre me llevaba a mí a todos los sitios, como os he dicho, porque claro, si veían a una mujer sola por la noche, pues causaba mala impresión, que a dónde iría esta mujer. Y encima iba a entrevistarse con Horacio Guanzo una vez al mes, pues claro, conmigo a cuestas. Y entonces, pues, ¿por qué os digo lo de Horacio? Tina la repartía en la Juécara y en Sama, Anita lo repartía en la Felguera y en Lada, la propaganda que nos daba, y mi madre lo tenía que llevar a La Viana y a Barredos. Y bueno, pues así ellas se organizaron. Las mujeres lucharon mucho en esa época, es lo que quiero decir, que no... Y entonces entre ellas se lo distribuían y fueron amigas inseparables hasta que marchó mi madre. A ver. Entonces mi madre, como os he dicho, que no tenía trabajos, criaba cerdos y gallinas, porque así, cuando vendía los cerdos una vez al año, íbamos a ver a mi padre, porque mi padre estaba en Burgos, primero estuvo en Oviedo, pero luego, claro, era en Burgos donde más presos había, políticos. Y entonces una vez al año, pues por lo menos queríamos ir a verlo, íbamos a verlo, a mi padre. Tina era una mujer muy valiente, muy espontánea, porque, a ver, ella salía, vivíamos en Alao, porque ella vivía en la barriada y nosotros en unas casas de barrio que estaba pegado a la Juécara, y se hicieron muy amigas, porque ellas venían de Mieres, Tina era de Mieres y Bayón, el marido. Pero bueno, ellas coincidieron y fueron muy amigas. Entonces iban siempre juntas de paseo a comprar, y iban al economato de los mineros a comprar. Y una vez, pues en el economato estaba comprando la mujer del Cabo Pérez también. Y Tina era muy descarada, no era como mi madre, que era más reservada. Pero Tina dijo, ¿y tú qué haces aquí? Tú no eres mujer de minero, así que fuera. Y todas empezaron fuera, y tuvo que marchar la mujer del economato. La echaron del economato. Y los que despachaban, ¿no? Dijeron, no, que madre, nos puede traer un problema, pero ellas vengan a insultarla, y al final se fue. Esa vez, luego no sé cómo iría a comprar, pero esa vez se fue. Y también otro caso de Tina, cuando iban paseando, ella y mi madre, que ya no iban, o de compras, que no iban con propaganda, quiero decir, pues veían, claro, al Cabo Pérez por Sama y tal, y a otros de la Guardia Civil. Y ella decía, mira, viéndose el centinela ya se ve el perro, o viéndose el perro ya se ve el centinela. Ella los insultaba así, era muy espontánea, no lo pensaba, que lo decía. A ver, ¿qué más? ¿Y cuando me dijiste que ibas a buscar tu a Horacio al autobús? Bueno, eso se me olvidaba, sí. A ver, claro, Horacio tenía contacto con ellas, con mi madre y con Anita y con Tina. Entonces, claro, pues como si iba para la parte de Sama, de Langreo, pues Blanca y yo íbamos a buscarlo, porque disimulaba que las dos éramos, yo más niña y Blanca ya era una chavala, pero así él disimulaba, no lo conocía, ni íbamos cogidos del brazo de él y nos llevaba, bueno, lo llevábamos, mejor dicho, donde tenía que ir a dejar las cosas, porque, a ver, nosotras estábamos todo el día con... Blanca era más mayor, igual tenía más picardía que yo, porque tenía 5 años y yo tendría 10, de esa, 8. Y entonces, pues, ella que es un tío mío, tú cógete del brazo, yo también, pues yo me cogía. También en esa época hubo una campaña muy grande por la amnistía, porque cayeron muchos presos en toda España, no solo en Asturias, por las huelgas, también en el resto de España, en Cataluña me recuerdo que había una caída muy grande también. Entonces se hizo una campaña, el partido lanzó una campaña a favor de la amnistía. Y yo iba a la escuela a La Felguera, y pintábamos, mi madre dice, con tiza no lo pintéis, que os pillan y no sé qué, vosotras en los autobuses que están llenos de mierda ponéis amnistía y se ve mejor que la tiza. Y en los autobuses marcábamos, porque Blanca también iba allí a La Felguera. ¿Con qué lo poníais? Amnistía. ¿Pero con qué? Con el dedo, porque tenía tanta mierda el autobús que no hacía falta pintarlo. Se veía con el dedo, claro. A ver, ¿qué más quería yo decir?
Yo lo que quiero, a ver, tendría muchas cosas para contar, muchas anécdotas, pero lo que quiero sobre todo decir es lo valiente que fueron ellas en esa época, ellas y otras mujeres, vamos, que no son, ellas en Sama en concreto, pero otras en otros sitios, en Madrid, en Barcelona, en Cataluña, en muchos sitios, porque apenas eran analfabetas en realidad, porque mi madre para hacer ponerla en el cabezamiento de la amnistía tuvo que hacérselo un primo mío que era mayor que yo, porque ellas no sabían apenas escribir ni leer, pero eran valientes y todas las consignas que los maridos daban ellas las hacían para conseguir la libertad de ellos. No sé, ya no sé qué más cosas sí quería decir. Igual alguien quiere hacer alguna pregunta. Si queréis preguntar algo, yo de lo que sepa. Precisamente que yo estaba esperando para... ¿Cómo? Que yo estaba esperando, pero ya lo citó usted, en la escuela, siendo tan niñas, Sí. en la escuela, un poco por el comentarios comunes o algo así, Ah, sí. las maestras... Ahora voy a contar algo también sobre la escuela. A ver, yo iba a una escuela pública, vamos, pero no aprendíamos nada. Entonces mi madre dijo, no, mi abuelo dijo, no, esta guaja que vaya a los monjes. Y mi madre, ¿cómo va a ir a los monjes si ella no va a misa? Pero ¿a qué se empeñó? Que iba a los monjes y que me lo pagaba él. Y bueno, total, que me metieron las monjas, duré un año. Pero al poco de estar allí, pues dice la monja que venga mi madre a hablar con ella, porque los domingos nos obligaban a ir a misa y yo no iba nunca. Los lunes castigaba todos los lunes con los libros, porque yo no iba. Entonces llama a mi madre, la monja, para hablar con ella, y le dice, mire, que su hija tiene que hacer la comunión, porque aquí no puede estar si no hace la comunión. Y dice mi madre, bueno, pero lo más bonito que es cuando uno hace la comunión es que esté el padre y la madre, ¿no? Y dijo ella, sí. Dice, bueno, pues cuando salga mi marido ya la hará. Y ella dijo, no, si no, se tiene que ir fuera. Dice mi madre, ale, un día vamos, y en mitad de la clase me sacó. Y ya no fuimos a las monjas. Entonces fui a una escuela de la Ferguera, que se rumoreaba que el director mayor era republicano, era de izquierdas algo. Y a los hijos de los presos no cobraba la escuela. Era una escuela, no era pública, era pagando. Y entonces ya había algún hijo de preso allí. Y mi madre dijo, mire, es que yo no puedo pagar eso porque mi marido está preso. Dice, su marido está preso, usted no paga. Aquí no paga nadie de los hijos de los presos. Eso en el frailín de la Ferguera. Eso sí que, pero por eso digo que en esa época ya había solidaridad, por lo menos había conciencia en las cuencas. En otros sitios ya no sé. Mi padre cayó en 2 ocasiones preso. Esa, que fue la segunda, se me olvidó deciros la primera. La primera, en el 41. Se mató un minero en la mina del Fondón, que él trabajaba en el Fondón, estaba soltero, no estaba casado todavía mi padre. Y entonces dijo que no había que entrar, que había que hacer huelga, que cómo íbamos a entrar si se había matado un minero, que había que hacer... Y bueno, pararon el pozo. Y pararon el pozo, pero mi padre fue a la cárcel, porque, claro, era el que siempre habla alguien y lo... Entonces también lo condenaron a 25 años de cárcel, como la segunda vez, y cumplió 6 también, en total 6 y pico, en total cumplió 13 años de cárcel. O sea, la primera y la segunda lo mismo. Y bueno, pero era lo que tocaba, o dabas la cara o no hacías nada. Y no sé, ¿qué más? Luego mi padre, a ver, mi madre salió cuando, en el año 63, fue a llevar a Francia niños de presos que iban a las colonias, que el partido organizaba desde el extranjero y nos llevaban a las colonias de vacaciones, que yo salí la primera vez un año antes, en el 62. Quiero decir también lo de las huelgas del 62. Cuando las primeras huelgas, bueno, las primeras no, ya hubo más, pero esa fue la gorda en el 62. Detuvieron, las mujeres se madrugaban y iban con maíz en los bolsillos para tirar a los esquiroles, porque la mayoría no iba, pero los esquiroles iban. Entonces empezaron a tirarles maíz y ellos reculaban, no se atrevían a venir. Pero claro, en esa época ya vino fuerza de Valladolid, de León, de Madrid. Estábamos rodeadas de guardias civiles y las arrinconaron allí en el Fondón y no las dejaban moverse ni salir. Y bueno, vinieron comentándolo. Como os digo, la Sierrota era un barrio de allí de Sama, al lado de la Juécara. Entonces empezamos a comentarlo con todas las hijas que tenían a los padres presos y vecinos y tal, y ya estábamos organizando para ir a buscar a las madres al Fondón, todos los hijos, cuando ya ellas daban la vuelta, que las habían soltado, no querían ellos lío, y ya las soltaron porque se imaginaban que...
que iban a organizar algo, claro. Pero que quiero decir que ellas han sido muy valientes en esa época, porque en esa época daban palos, no es como ahora que no te dan nada. Y bueno, no sé, si queréis preguntar algo que yo sepa, contestaré, pero si no... Le quiero preguntar una cosita. Para el tema de la policía secreta, que habló antes Berto. Luego te hago una pregunta también, Berto. Imagino que para reconocer a los policías, a los que eran de la secreta, sería ya que los conocierais del pueblo, de verlos por ahí, o incluso de que a los de la policía secreta que los reconocíais. Claro, no, pero nosotros los conocíamos a ellos, claro, mi madre y Tina y Anita los conocían a ellos, y ellos a nosotros, pero Tina era muy impulsiva, no se podía aguantar. Cuando pasaba por la ladera, dice, viéndose el perro ya se ve el centinela. Ella se descaraba con ellos, los insultaba, como lo del economato. Era que mi madre decía, calla, que nos van a detener, porque claro, en esa época por eso te llevaban presa. Pero ella no podía aguantar, era una mujer muy valiente y muy espontánea, vamos, sobre todo espontánea, que no lo pensaba. Sí. Mira, a ver, yo quiero preguntarte otra cosilla. Es que estuve así Creo que eres apuntado. Sí, soy así de friki. A ver. Antes hablaste que algunos curas guardaban el dinero de algunos que estaban presos. De los despedidos. Sí, de los despedidos. Ay, eso también Dichos te puede curas contar algo. ¿se enfrentaron a represalias? ¿Cómo? Dichos curas enfrentaron a represalias o estaban vinculados con ellos o cómo... A ver, dejaban las iglesias para reuniones, dejaban la infraestructura que tenían, pero públicamente, bueno, hicieron algún comunicado y un domingo hicieron huelga de misas. Que eso no sé si fue cuando sacaron a los pensionistas de la iglesia de San José violentamente en el 71, hubo huelga de misas en varias parroquias de los Cuenques Mineres. Los curas colaboraban, Sí. pero yo eso no lo conocí. No, yo tampoco. En la época, vamos, que yo recuerdo, antes del 70 y eso que marchamos nosotras, fueron con la caída de Víctor, que dieron palos a Manta, que esa fue ya en el 60, 62, que nosotros estábamos todavía allí, pues daban palos y se oía por la calle Dorado, que era lo céntrico de Sama. Entonces fueron a hablar con el cura, donde más hicieron una concentración, las mujeres de los presos, y fueron a hablar con el cura, y para que el cura era un facha que para que dijo que no quería saber nada, que eso él no intervenía. Pero muchos curas organizaron comedores sociales para la huelga del 62 y la Juventud Obrera Católica fue activa. No sé qué queréis preguntar. Porque, a ver, habitualmente algunos curas sí que eran fascistas, algunos curas estaban muy... Algunos colaboraron y otros no. Unos colaboraron, empezaron, en esa época ya se empezaba a ver curas progres también, pero el de Sama era un facha. Vale, ya está, completada, gracias. ¿Qué? ¿Qué pasó en Correos con Tina y tu madre? Ay, eso ya no me acuerdo, fueron correos. Porque iban a buscar un paquete o algo, pero ya no me recuerdo yo mucho de lo del paquete. A ver, ellas siempre iban juntas, ¿no? Porque vivíamos cerca la una de la otra, y a Anita pues teníamos que ir a propósito a Lada, porque ella vivía en Lada, a 2 kilómetros, que era cerca. Pero fueron a buscar un paquete que venía de Francia, que ya os he dicho que había solidaridad, pero del extranjero también mandaban, de Francia y de los países mandaban mucha ropa para los hijos de los presos y comida enlatada. Y entonces, claro, ellas no podían con el paquete, porque era un paquete enorme. Tuvieron que llamar a unos amigos para que las ayudaran. Y entonces el de allí dice, ay, cómo se nota que los comunistas tienen ayuda, pero bueno, claro, había mucha solidaridad, es verdad que había. Porque Tina lo dijo. Calla. Tina. ¿Tina qué? Que le hacía señas, te va a pasar esto, que le iban a cortar el cuello. Ella es muy espontánea, ella no podía callar, ella lo que le venía lo soltaba. Y por eso a la pobre le dieron tantos palos a ella y después a Anita, porque era muy espontánea y no... Mi madre callaba cuando eso, pero la otra no, la otra saltaba. Una pregunta, a ver si me puedes corroborar lo siguiente. Yo soy
un poco más joven que tú, Sí. pero tocóme vivir un episodio que tú nombraste antes y que era lo de una escuela que había en La Felguera, Sí. y que era una escuela particular. Sí, sí, era particular, había que pagar. Digo que porque quiero corroborar si es lo mismo que fui yo. El frailín de La Felguera, esa la era. Academia Mercantil. Esa era. Exactamente, es que tocó a mí Sí. vivir eso precisamente. Sí, sí. Y mi mejor amigo, que un rapaz de la edad mía, un año arriba o abajo, que sonará seguramente el nombre del padre y la madre, ellos eran de Lada, Frasio, Eufrasio. Sí, sí, sí. Bueno, pues y yo recuerdo que el padre de él estaba en el penal en Burgos, Sí. y el recibo que pagábamos todos los meses fueran 2,50 o 3. Sí, no sé, sí. No recuerdo qué No era. recuerdo tampoco. La gente que estaba presa y tal. No tenían que pagar, no. Era, sí, eso. El paisano Daniel era un paisano muy comprometido. Y luego, como nos llevaban a misa obligados todos los meses, porque aunque fuera una academia particular, les obligaban a que nos llevaran a misa una vez al mes. Pues él dice, otra vez este coñazo, nos mandan a ir a la misa, ale, a confesar y a comulgar. Y yo no había hecho la comunión, entonces yo y otra chica que tenía al padre también preso, de la Juécara, y no sabíamos ni qué había que decir cuando se va a comulgar, a confesarse. ¿Y qué tenemos que decir? Si nunca hemos ido a confesar. Pues le preguntamos, mira la inocencia de las crías, le preguntamos a una compañera de clase, ¿a qué no sabes lo que se dice cuando se va a confesar? Y dice, ¿cómo no lo voy a saber? Si yo he hecho la comunión, pues yo también, a ver, ¿cómo se dice? Y entonces ella nos decía, bueno, lo que había que decir. Y entonces pues nosotros lo repetíamos, porque es que no teníamos puñetera idea, si yo en mi casa nunca se habló de misa ni de iglesia. No sé si se os ocurre algo más, se me habrán olvidado muchas cosas, pero lo que sí recuerdo con mucha alegría es que había mucha solidaridad por la parte de la cuenca. Que mi madre criaba los cerdos y tenía gallinas porque así íbamos a ver a mi padre una vez al año. Pero luego, claro, cuando el partido le daba dinero para repartir a los huelguistas y a los que estaban presos, pues lo repartían entre ellas tres. Anita en La Felguera y en Lada, mi madre lo llevaba para La Viana y para Barredos, y Tina en la Juécara, que era la barriada. Pero claro, era complicado también, porque subir gente que no iba a nada hasta un quinto piso. Entonces, como dijo mi madre, no te preocupes que eso lo hago yo, porque como voy a recoger los pulgos para los cerdos, pues meto el sobre antes de tocar el timbre para pedir la comida. Entonces mi madre me llevaba a mí y decía, tú sube para arriba en tal puerta, no te equivoques, si te equivocas. Y bueno, no me equivoqué nunca, pero bueno, y metíamos eso, el sobre con el dinero. Luego cuando llegábamos a pedir los pulgos, se veían con eso, ¡ay! El sobre en el suelo. Pero era la ayuda que se repartía en arreglo al número de hijos que tenían. Por debajo de la puerta. Sí, por debajo de la puerta. Para que no supieran que lo repartía, claro. No, en Asturias hubo mucha solidaridad, eso sí que... Pero bueno, no se llama. En ese ámbito de la solidaridad, por lo menos en aquella cuenca donde yo soy, ahí sirvo, yo soy de Lada, yo soy un hecho también que se habla muy poco de ello, y bien que aparte de, digamos, lo que el partido o la gente en general aportaba, muchos fíos y fíes, ya cuando la fame nos estaba ahogando, la gente de la Camocha llevaron guajes para la Camocha para darnos de comer a los tíos de los equipos. Y nos sacaban de vacaciones a Francia, pero muchas madres no querían, porque claro, no conocían a dónde iban a llevar a los hijos y eran reacias. Pero mi madre también era reacia, pero como mi padre decía, hay que mandarla, pues me mandaba a todos los sitios. La primera vez que yo fui a Francia tenía yo 10 años. Y vino una mujer a buscarnos a la frontera y no la conocíamos de nada, dijo que era Isabelita, una que venía, allí mi madre lloraba, casi me deja con aquella mujer, y yo iba tan contenta porque iba de vacaciones, y me llevaron a una colonia allí en Francia, que estuvo un mes y estuve muy a gusto, y ya le dije a mi madre, yo si me manda para la colonia voy, que lo he pasado muy bien. Y bueno, pero a los otros eran reacios, mucha gente y si los maridos nos imponían, pues no los mandaban, no querían
De allí de Langreo solo salimos Blanca, también otra vez que ya era más mayor, que fue con la juventud, Telvi y yo, las tres que salimos. No era porque no, que se les decía a las otras, pero no querían. Lo llamativo de aquella época, lo llamativo también era el hecho de que se condenaba a alguien por haber hecho una huelga, en cambio el sumario era un consejo de guerra sí. por lo militar. Sí. Y la condena aumentaba. Claro, se duplicaba, sí, la condena. Sí, era en aquella época consejo de guerra. Padre de Londina, la primera condena, él tenía 20 años. Se le condenaba por lo militar. A mi padre sí, la primera vez con 20 años. Sí. Sí, es verdad lo que tú dices. No sé, si queréis preguntar más, pero no recuerdo yo más cosas que pueda interesar, vamos. Bueno, hay gente que tiene prisa porque a las 8 van a un documental en la Casa de la Cultura. Por eso, sí. ¿Ya me contáis? Yo lo que quiero decir para acabar es que, a ver, decir, ahora no hay esa solidaridad o no hay ese ambiente. Yo pienso que tenemos parte de culpa, nuestra generación, de no haber transmitido a nuestros hijos y a nuestras familias que había que seguir luchando, que no caía porque tuviéramos las libertades del cielo, que había que continuar luchando y recordando esto que pasó y otras cosas peores, porque bueno, nosotros, dentro de lo que cabe, a mi familia, pero a otras familias, ya ves, Tina murió a consecuencia de los palos. Y yo pienso que es un error por parte de las organizaciones democráticas que no hayan sabido transmitir estas cosas. Nada más. En la memoria fallamos un poco. Sí, un poco bastante. Pero bueno, que lo vamos a analizar. Ya. Y hay que meternos en otro terreno. Sí. Muy complicado, porque esta democracia no se acuerda lo suficiente de los que lucharon. No. Bueno. Bueno, pues nada, acabamos. Gracias. Bueno, espera un rato que tengo que firmar algo. Sí, tranquilo.